Buenos días, soy la doctora Gaby Coray y aquí estoy con Juan Carlos Riascos. ¿Qué ocurrió en esos meses antes del milagro? Pues en los primeros días no notábamos mayor cosa. Venía un enfermero con frecuencia a tomarle el pulso, nos habían dado morfina en caso de que tuviera dolor, porque se sabía que ya estaba deteriorándose. ¿Qué hice con esa morfina? La boté, quise, no quiero saber absolutamente, no va a ser parte de este programa. Y unas semanas luego nos dimos cuenta de que sus signos vitales mejoraban, no considerablemente, pero iba mejorando, y de pronto su color iba mejorando. Pasaron un mes y medio y tenía mucho mejor color, había ganado un poquito de peso, cosa que no sucedía hacía muchos años, y finalmente llegó ese día mágico en que dijo: papi, tengo hambre. Y ahí las cosas cambiaron. Y entonces cuando vimos eso, recuerdo llamar a Margarita, mi esposa, y decirle: ven a escuchar lo que está diciendo Luciana. Y repitió: tengo hambre, tengo hambre. ¿Qué quería comer? Arroz con pollo. Entonces nos hizo una promesa. La promesa fue que si le quitábamos la sonda, empezaba a comer. Y lo hicimos. Y a partir de ese momento empezó a alimentarse, a comer, y subió de peso rápidamente. Los niños tienen unos cambios impresionantes, y a las pocas semanas estaba saltando y corriendo por todo el lugar. Comenzó a recuperarse. Plenamente. ¿Qué es lo que estaba pasando con Juan Carlos en todo este interín? Pierde a su señora, su niña está enfermita. ¿Te estabas cuidando también? ¿Sabías qué era lo que estaba pasando contigo o te olvidaste? No, muy buena pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Por circunstancias que no se saben todavía, hay personas que proceden rápidamente a deteriorarse la enfermedad a pesar de estar tomando los medicamentos, y otras personas que no muestran sintomatología. En el caso mío fue muy especial porque, a pesar de los grados de estrés, los niveles de estrés que tenía que manejar, la enfermedad de mi señora, la enfermedad de mi hija, mi célula CD4, que es una marca muy importante para saber en qué proceso está la enfermedad, mis células CD4 se habían mantenido siempre elevadas, lo cual me ayudaba muchísimo. Estaba tomando medicamentos antirretrovirales, pero mi prioridad en esos momentos era salvar a mi hija. Pero no me descuidé. Y de las cosas importantes que sucedieron en ese transcurso del año 96, del año 93 al 96, fue que tuve este reencuentro con esta mujer extraordinaria, maravillosa, que es Margarita, mi actual esposa. Y en aquel entonces, siendo viudo, seropositivo, criando una hija con SIDA terminal, renació una amistad de vieja data, y de esa amistad nació el amor, y finalmente nos casamos. ¿Te sorprendió que alguien que no fuera seropositivo estuviera interesado en ti? ¿Te sorprendió el enamorarte nuevamente? ¿Te sorprendió el poder tener una nueva vida? Contame un poquito cómo fue eso para ti. Totalmente de sorpresa. Las informaciones que había en aquel entonces era que, ya siendo uno portador del VIH, cualquier relación íntima que se pudiese tener que conllevaba un grave riesgo. Entonces, y además el estigma hace 15 años era tan grave que jamás se me hubiera ocurrido que pudiera renacer alguna nueva relación. Sin embargo, Margarita es una mujer de un gran corazón, quizás su corazón es más grande que ella misma, y lo entendió, se informó exactamente de la enfermedad, y entendió cuáles eran los mitos y cuál era el estigma, y lo más importante, cómo no podía ella infectarse. Y basada en esa información propia, tomó la decisión, y basada en milagro de amor también, dijo:
quiero ser tu esposa y quiero ser la nueva madre de tu hija. O sea que con ese amor y con esa buena educación y con ese entendimiento de querer hacer las cosas bien, pudieron formar Un hogar. un hogar. Así es. Y febrero del año 96, el día de nuestra boda, fue uno de los momentos también más especiales de nuestras vidas. Pero como todos los años, las cosas llegan con buenas noticias y malas noticias. Pocos meses después se enfermaría Luciano y nos tocaría este proceso también de luchar permanentemente. Y recuerdo muy bien que nuestros amigos pensaban que Margarita había tomado esa decisión para jugar un papel de enfermera, a cuidar a esta niña que se moría y a su marido que se podía morir en cualquier momento. Pero en realidad no sucedía así. En tu caso, siempre has sido bastante abierto con respecto de educar sobre el VIH en muchos de tus, no solamente trabajos, sino en mucha de tu vida. Y en un momento donde no era tan común hacerlo, ¿qué fue lo que para ti te movió a poder ser tan abierto con respecto de esto? Bueno, primero que todo es una experiencia supremamente dolorosa y supremamente difícil, y al mismo tiempo me sentía muy afortunado hasta cierto punto en el hecho de haber tenido acceso a un buen colegio, buenas universidades, buena información, y me puse a reflexionar sobre el tema y dije, si esto nos está sucediendo a nosotros, una pareja educada, y nos agarra por sorpresa, nos toca aprender de la forma más difícil, que es cuando toca casa, esto le tiene que estar sucediendo a muchas parejas en el mundo entero con menos privilegios. Y dije, creo que tenemos un deber moral de hablar sobre este tema. Poco sabíamos en aquel entonces la barbaridad de cosas que traía, las percepciones que había de esta enfermedad y el estigma. Cuéntame algunas de ellas. Pues la primera que todo, lo primero que todo es pánico, miedo. La mayoría de la gente en aquel entonces pensaba todavía que esto era una enfermedad que se transmitía por estornudo o un simple saludo, o cualquiera persona tosía. No es así, y sabemos que no es así, pero en aquel entonces no había mucha información. Pero simplemente lo que recuerdo que de las cosas que más nos dolía era no tanto o la familia, los amigos, pero eran los médicos, el establecimiento médico, que las enfermeras no se atrevían a tocarnos, los médicos venían a vernos como si fuéramos de otro planeta. Todo este tipo de cosas fue un proceso muy doloroso, y dijimos, hay que hacer algo. Tenemos que ayudar a la humanidad. Nuestro aporte a la humanidad, duremos cuanto duremos, que puede ser 15 días o pueden ser 15 años, nunca pensábamos 15 años. Yo ahora siempre he sido, peco por exceso de optimismo quizá, pero sí nos dolía mucho, era el estigma de tanto médico que no se atrevía a tocarnos. Ahora, este optimismo lo he visto en Juan Carlos desde cuando lo conocí, me impactó mucho, particularmente cuando conversamos de cómo incluso tu médico se extrañaba un poco que tu cuenta de célula CD4 siempre ha sido bastante elevada. Sí. Y particularmente con todo el trabajo que tienes, donde generalmente viajas mucho, estás súper ocupado, que para otra gente sería mucho estrés. Sí. Y en tu caso, algo en particular que habíamos charlado, sí, era que tienes tanta pasión por ayudar a la gente, que así como puede ser que a veces te canses un poco de tanto trabajo, como ese realmente es parte de tu trabajo, desbordas ese optimismo y esas ganas de ayudar, y eso es siempre así. Es correcto, y tienes muy buena memoria, qué maravilla. Mi médico actual todavía se sorprende y dice que soy de las pocas personas en que el estrés tiene un impacto positivo en mí. Tantas charlas, tantas conferencias, tantos viajes en que normalmente a las personas les afecta, mis células CD4 están en gimnasia olímpica y se siguen aumentando, siguen reproduciéndose, lo cual me ha ayudado muchísimo a mantenerme sano y completamente asintomático en 20 años que llevo
como portador de este virus. En este momento, 20 años después, y mirando a futuro, ¿qué es lo que ves? Pues lo que veo es sé que con la investigación, el desarrollo que ha habido en el tema del VIH-Sida en estos últimos 20 años, siempre me he propuesto escribir ciertas metas. Me acuerdo hace 15 años, cuando mi hija estaba moribunda, dije, me gustaría ver a mi hija graduarse del colegio. Y sucedió, mi hija se graduó del colegio hace 2 años. La gente pensaba que estaba loco. Otra meta es ver a mi hija graduarse de universidad, me encantaría verla, está actualmente cursando estudios universitarios. Ojalá, no tengo prisa, pero si encuentra a alguien que la quiera y que la entienda y que esté dispuesto a luchar con ella hombro a hombro y formar una familia, me encantaría llevarla a la iglesia. ¿Y quién quita? Todavía considero que puedo ser abuelo. Claro.